Mucha gente en aquel restaurante nunca olvidará la mañana en que un policía entró furioso y salió humillado, después de intentar rebajar a dos hombres que, durante décadas, lo habían dado todo por el país. Era un caluroso martes en Alabama, el tipo de día en que el sol comienza a castigar temprano y el aire parece vibrar sobre el asfalto. James y Walter, dos veteranos afroamericanos del Cuerpo de Marines, estaban allí como siempre, sentados en la mesa junto a la ventana, con sus boinas burdeos ya gastadas. Para quien mirara desde afuera, era solo una escena cotidiana. Dos amigos tomando café, riendo en voz baja, recordando viejas historias de su tiempo de servicio. Pero bastó que la puerta golpeara con fuerza para que la rutina de aquel lugar se rompiera de una manera que nadie esperaba. El policía entró con el pecho inflado y la mirada dura, como alguien resuelto a demostrar algo al mundo. Incluso antes de hablar, la energía en el salón cambió. Las conversaciones se detuvieron, las cucharas quedaron suspendidas en el aire. Avanzó directamente hacia James y Walter, ignorando todas las demás mesas. James, siempre tranquilo, dejó la taza con cuidado sobre el platillo, pero Walter se tensó, con la mano apretada alrededor del asa de la jarra. El oficial los observó de arriba abajo, fijando los ojos en sus boinas militares como si aquello fuera una afrenta personal, y, sin motivo alguno, preguntó en voz alta si podían probar que realmente eran veteranos, porque según él, héroes negros no existen. Fue en ese instante cuando todo el restaurante pareció dejar de respirar. Nadie en el local parecía saber cómo reaccionar. Hubo un segundo de silencio tan profundo que se alcanzaba a oír el zumbido de las máquinas de café en la cocina. Una mujer de cabello canoso, que estaba 2 mesas detrás de James y Walter, llevó la mano a la boca en un gesto automático, como para contener un grito. James, por su parte, no mostró ni un músculo en el rostro. Mantenía la mirada fija en el policía. Pero quien prestara atención vería que sus manos estaban tensas sobre la mesa, con los dedos crispados, casi blancos. Walter, que siempre había sido el más expresivo de los dos, parecía encogerse en la silla, como si luchara contra su propio cuerpo para no ponerse en pie. El oficial se inclinó sobre su mesa, acercando el rostro con intención intimidatoria, y allí, en medio del olor a café y grasa caliente, soltó otra frase que cortó el aire. Deberían agradecer que no los echó a la fuerza. El lugar de un negro no es hacerse pasar por héroe. Fue tan seco y bajo, y aún así tan audible, que una joven en la mesa contigua dejó caer el celular al suelo. Pero nadie, absolutamente nadie, se levantó para defender a aquellos 2 hombres que durante tantos años habían defendido al país. Walter respiraba agitado y sentía la garganta arder de rabia, pero no dijo nada. Había aprendido por las malas que en ciertos lugares alzar la voz solo empeora todo. James, firme, respondió, con un tono sereno que contenía todo un océano de resentimiento. Servimos a nuestro país como cualquier otro marín. Solo estamos tomando nuestro café. Su voz era controlada, pero el temblor en la mandíbula lo delataba. El policía soltó una breve carcajada burlona y con un movimiento tan rápido que nadie pudo impedirlo, empujó a James contra el respaldo de la silla y le dio una bofetada en la cara. El ruido de la cachetada resonó por todo el salón, mezclándose con el tintinear de los cubiertos que caían de las mesas próximas. Walter se levantó apenas unos centímetros, pero el oficial metió la mano en la funda de la pistola como queriendo sacarla y gruñó que se sentara de nuevo. La humillación ardía por dentro, pero Walter obedeció, pues entendió en un segundo que, si no lo hacía, alguien acabaría muerto allí, y lo más duro era mirar alrededor y ver que todos permanecían sentados, unos con la mirada baja, otros fingiendo revisar el teléfono, como si aquello fuera solo un incidente incómodo y no una violencia explícita contra 2 hombres que solo querían beber café en paz. Durante unos segundos, James quedó completamente inmóvil, sintiendo el ardor vivo en el lado izquierdo del rostro.
como si la mano del policía se hubiera grabado en su piel. El sonido, aún reverberando en sus oídos, parecía más grande que el propio restaurante. La vergüenza se mezclaba con algo más profundo, un dolor que no era solo físico. Walter, con el rostro tenso y los puños apretados sobre la mesa, miró alrededor, casi suplicando con la mirada algún signo de reacción, pero solo encontró cabezas gachas, personas desviando la mirada o jugueteando nerviosas con servilletas y tenedores. Una mujer más joven, rubia, comenzó a grabar discretamente con el celular, pero pronto bajó el aparato cuando el policía le dirigió una mirada fulminante. El silencio se convirtió en una barrera espesa, como si todos hubieran acordado fingir que nada ocurría. El camarero, un joven delgado, parecía querer decir algo, pero se limitó a retroceder hacia la cocina, llevando una bandeja temblorosa. La atmósfera se cargó tanto que hasta el fuerte olor del tocino pareció disiparse, sustituido por un ambiente denso de miedo y vergüenza. Fue entonces cuando, desde el fondo, se alzó una voz temblorosa. Era una señora negra, de cabellos blancos, cuidadosamente recogidos en un moño, que había permanecido con las manos cruzadas sobre el bolso. Su voz rompió el silencio como una grieta en el cristal. Marchaba en 1968 por justicia, y estoy cansada de ver las mismas cosas una y otra vez. Su frase fue baja, pero lo bastante clara como para resonar en el salón casi vacío de sonidos. Algunos clientes se cruzaron miradas incómodos, como si el coraje de aquella mujer resultara difícil de contemplar. El policía giró el cuerpo hacia ella con el semblante ensombrecido. «¡Cállate, vieja!», le espetó, señalándola con el dedo huesudo. La señora, a pesar del susto, mantuvo la mirada erguida. James sintió un pinchazo de orgullo mezclado con tristeza al ver a aquella mujer, marcada por la vida, alzar la voz cuando nadie más se atrevía, pero también sintió miedo, porque sabía de lo que los hombres armados e iracundos eran capaces. Y por un instante, el restaurante entero pareció pender de un hilo, a punto de romperse en cualquier segundo. La señora continuó con el mentón levantado, aunque sus dedos temblaban sobre el bolso. Su cuerpo parecía agotado, pero la mirada tenía una firmeza que pocos allí osarían desafiar. Aún así, ante el grito del policía, nadie se acercó a defenderla. Algunos clientes bajaron la vista, visiblemente avergonzados. Otros fingieron concentrarse en sus conversaciones, como si el suelo se hubiera abierto para tragarlos. El oficial respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, como alguien al borde de perder el control. Alzó la mano derecha en un gesto amenazante y dio un paso hacia la señora. Fue entonces cuando Walter ya no pudo contenerse. Se puso en pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un fuerte estruendo. El ruido pareció sacudir todo el restaurante. James intentó sujetarlo del brazo, pero Walter se zafó, con la respiración tan intensa que se oía hasta en la mesa del fondo. «¡Ya basta!», gritó con voz ronca, cargada de dolor y rabia acumulados. Pero antes de que pudiera avanzar un paso más, el policía sacó el arma del cinturón con tal rapidez que la señora emitió un pequeño grito. El cañón negro brilló bajo las luces, apuntando directamente a Walter, que quedó paralizado en medio del salón. Hubo un segundo de tensión absoluta. El policía, con el rostro empapado de sudor, mantenía el dedo firme junto al gatillo. Walter levantó las manos, no solo por miedo, sino porque sabía que cualquier movimiento podía interpretarse como amenaza. El camarero al fondo dejó caer la bandeja, que cayó al suelo esparciendo tazas y café humeante, pero no se atrevió a acercarse. La señora, de pie ahora, estaba pálida, aferrándose a la mesa para no caerse. James, aún sentado, extendió el brazo hacia Walter como si pudiera protegerlo con su propio cuerpo. Y fue en ese instante, cuando todo parecía precipitarse hacia la tragedia, que la puerta del restaurante se abrió de nuevo, esta vez con un chirrido lento de bisagras. Un hombre alto apareció en la entrada, vestido con el uniforme de gala azul oscuro de los Marines, el pecho cubierto de condecoraciones
y las guantes blancos impecables en las manos. Su mirada recorrió la escena, rápida y atenta, como quien evalúa un campo de batalla. El salón entero pareció contraerse a su alrededor. Era el capitán Andrew Collins, y con su sola presencia el policía vaciló por primera vez en toda la mañana. Collins no tuvo que decir nada al principio. Permaneció en el umbral, erguido, serio, mientras el sol que entraba por la puerta hacía relucir las insignias en su pecho. Era casi imposible creer que alguien pudiera aparecer así en medio de aquella situación, pero quienes lo veían sentían, sin necesidad de palabras, que aquel hombre poseía la autoridad de quien ha visto cosas peores en el campo de batalla. El policía, aún con el arma en la mano, se giró hacia él con el brazo en alto. Collins dio pasos firmes por el salón, el eco de sus botas resonando en el suelo de linóleo. Se detuvo a poco más de 1 metro del oficial y habló con voz firme, sin alzarla, pero con convicción. «Baje ese arma ahora. Está amenazando a 2 veteranos, condecorados, hombres que merecen respeto, no violencia». El policía soltó una risa nerviosa y repuso: «¿Y quién demonios crees que eres tú?». Pero su voz ya no tenía la misma firmeza de antes. Sonaba pequeña, casi infantil, frente a la postura inquebrantable de Collins. El restaurante, que minutos atrás parecía cómplice en su silencio, se mantenía ahora en atención. Ojos abiertos, celulares asomando en manos preparadas para grabar. Collins no apartó la mirada ni un instante. «Soy capitán de Cipito del Cementos, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de América, y le ordeno que baje inmediatamente ese arma». Su voz resonaba como el golpe metálico de una tapa al cerrarse. El oficial parpadeó desconcertado, pero seguía apuntando la pistola a Walter, cuya respiración era tan profunda que el pecho se movía visiblemente. Collins dio medio paso al frente, reduciendo la distancia de manera casi desafiante, sin resultar agresivo. Acaba de agredir a un veterano y está amenazando a otro con un arma de fuego. ¿Está preparado para explicarle esto a su superior? ¿O a los federales, cuando vean los vídeos que la gente aquí está grabando? El policía giró la cabeza de golpe al notar las cámaras enfocándolo. Por un momento pareció darse cuenta de lo expuesto que estaba. Bajó el arma unos centímetros, pero no lo suficiente para disipar la atmósfera mortal del salón. James, aún sentado, empezó a ponerse de pie, tembloroso, y Walter, con las manos todavía alzadas, miraba a Collins como si viera una cuerda salvavidas tendida en medio de un mar embravecido. La señora dio un paso atrás, exhalando el aire lentamente, el rostro todavía pálido, pero con los ojos brillando de esperanza. La tensión era tan densa que parecía llenar cada rincón. Collins mantuvo la compostura, sin inmutarse, cuando el policía apuntó brevemente hacia él. «No lo haga», dijo en un tono que no era apacible, pero sí absolutamente claro, casi militar. «Piense bien en lo que está a punto de hacer. Estos hombres dieron años de sus vidas por el país que usted dice proteger». La mano del oficial, antes firme, ahora temblaba levemente sobre el arma. El sudor resbalaba por su rostro, goteando en el cuello de su camisa ya húmedo. Alrededor, nadie fingía no ver. 2 camioneros junto a la puerta se pusieron de pie, inmóviles, listos para intervenir si era necesario. La joven rubia que había ocultado el celular ahora filmaba sin disimulo, brazo en alto. De repente, todos parecían entender que aquella violencia no debía quedar impune. Collins levantó la mano en un gesto de contención, como quien se dirige a un animal herido. «Baje el arma. No empeore aún más el desastre que usted mismo ha creado aquí». Fue entonces cuando Walter, que hasta ese momento apenas había hablado, dio un paso al frente. El cañón seguía apuntándole, pero aún así habló con voz rasposa. «Puede que no quiera respetarnos, pero no nos va a borrar de la historia. Existimos, luchamos, y todavía estamos aquí». Sus palabras, simples pero cargadas de ¿verdad?, arrancaron algún sollozo contenido en el salón. El policía lo miró como intentando procesar cada sílaba y en un gesto casi imperceptible,
Bajó el arma hasta apuntar al suelo. Fue un movimiento tan pequeño y a la vez tan inmenso que pareció soltar el aliento de todos los presentes. Collins avanzó de inmediato, sujetó con firmeza la muñeca del oficial y declaró con voz firme que quedaba bajo arresto por agresión y amenaza con arma de fuego contra ciudadanos. El policía no reaccionó al instante, solo cayó en la cuenta de lo que había hecho. Walter, todavía jadeante, bajó lentamente las manos mientras James se acercaba cojeando, con el lado izquierdo del rostro hinchado. La señora dejó caer algunas lágrimas, sin apartar la mirada de los veteranos, como si viera en ellos un fragmento de aquella lucha que ella misma había iniciado tantos años atrás y que, aunque cansada, nunca abandonó por completo. Cuando Collins sujetó la muñeca del policía, éste pareció percibir finalmente la magnitud de sus actos. El brazo se aflojó y el arma se deslizó de sus dedos, cayendo al suelo con un fuerte golpe que retumbó en todo el restaurante. El sonido metálico fue tan estridente como la bofetada que había propinado a James. Collins, con la misma calma inquebrantable, pateó el arma para alejarla y evitar que alguien la tomara por accidente. El oficial, ya desarmado, llevó la mano a la frente, jadeando, como si tratara de comprender en qué momento perdió el control. Algunos clientes comenzaron a acercarse tímidamente, mientras otros, aún temblando, mantenían firme el celular para registrar todo. El camarero que se había refugiado en la cocina volvió con un paño húmedo, pero se detuvo al ver a Collins, buscando con la mirada permiso para actuar. El capitán asintió levemente, y el joven fue entonces hacia James para ofrecerle el paño, como pidiendo disculpas con los ojos por no haber intervenido antes. Mientras tanto, Walter, sostenido por la ira y el orgullo, empezó a perder fuerza en las piernas. Su rostro estaba pálido, los labios temblorosos, el estrés acumulado, la humillación, el miedo, todo parecía haber llegado al límite. Collins, dándose cuenta, soltó la muñeca del policía, que permaneció inmóvil sin intentar huir, y se giró hacia Walter. «Siéntese aquí, sargento. Respire despacio». El tono no era autoritario, sino compasivo, como el de un oficial que conoce los límites del cuerpo humano bajo presión extrema. Walter trató de hablar, pero su voz falló, y sus rodillas cedieron de repente. Fue como ver caer un pilar. Collins lo sujetó por los hombros para evitar que cayera con fuerza. De inmediato, una joven, que luego dijo ser enfermera, se abrió paso entre la multitud con una maleta de primeros auxilios. El restaurante, antes tan silencioso, se llenó de voces ansiosas, susurros y el clic de los celulares grabando cada segundo. Pero aún así, nadie osó acercarse demasiado. Parecía haber un respeto instintivo en torno a aquellos hombres, como si todos supieran que presenciaban algo más grande que una simple discusión de bar. La enfermera, con bata blanca y semblante serio, se arrodilló junto a Walter, abrió la maleta y comenzó a verificar sus signos vitales con precisión profesional. Preguntó su nombre, su edad y si podía respirar bien. Walter respondió con dificultad, el rostro empapado de sudor y lágrimas, mientras Collins mantenía una mano sobre su hombro, transmitiéndole fuerza con el contacto. James, aún conteniendo su propio dolor, se acercó con el rostro hinchado y sostuvo la mano de su amigo. Fue un gesto pequeño, pero cargado con todo lo que habían vivido juntos: desiertos abrasadores, noches sin dormir, combates que aún regresaban como sombras en sus memorias. La enfermera informó a Collins que Walter debía ser llevado de inmediato a un hospital. Collins asintió, sacó el celular y habló en voz baja con alguien, probablemente para gestionar apoyo médico o transporte. Mientras tanto, el policía, que minutos antes emanaba autoridad, permanecía en una esquina, la cabeza baja y las manos temblorosas. Nadie le dirigía la palabra ni le cruzaba la mirada. La señora, aún débil, lo observaba desde la distancia con una mezcla de tristeza profunda y una extraña serenidad, como quien ha visto injusticias vencerse, aunque sea tardíamente. Las sirenas comenzaron a oírse cada vez más cerca, mezclándose con el murmullo del salón.
2 paramédicos entraron con la camilla. Collins explicó brevemente lo ocurrido, mientras la enfermera transmitía la información médica de Walter. Con cuidado colocaron a Walter en la camilla y ajustaron las correas de seguridad, pero él mantuvo los ojos abiertos, buscando continuamente el rostro de James. «Estoy bien, solo cansado», murmuró, aunque su voz sonaba cargada de algo más que simple agotamiento. James intentó mantenerse firme, pero su respiración era irregular. Cuando los paramédicos se dirigieron a la ambulancia con Walter, los presentes abrieron paso en un silencio casi reverente. Muchos seguían grabando con el celular, pero ahora ya no había solo curiosidad o miedo en sus miradas, había indignación y, quizás, un atisbo de vergüenza. Collins acompañó la camilla hasta la puerta, se volvió brevemente hacia el salón y dijo: «Todos ustedes vieron lo que pasó aquí. Espero que no lo olviden». Nadie respondió, pero varios asintieron con la cabeza, como comprendiendo finalmente que ya no podían fingir que nada había sucedido. En el exterior del restaurante, el calor parecía aún más intenso, como si el mundo allí fuera ignorara lo que acababa de ocurrir. Walter fue cargado en la ambulancia y James subió justo detrás, sujetando con firmeza la barandilla de la camilla. Collins habló rápidamente con los paramédicos. Luego se giró y miró el restaurante durante unos segundos antes de subir al vehículo militar estacionado cerca. Mientras tanto, el policía quedó bajo custodia de 2 oficiales llegados poco después. Estaba esposado de manos atrás y con la mirada perdida, sin rastro de la arrogancia que lo había caracterizado. Algunos transeúntes que se habían detenido a observar susurraban y grababan, pero ahora se percibía casi táctilmente que al fin se hacía justicia. La señora salió con pasos lentos, se detuvo frente al policía y lo miró en silencio, dejando que su mera presencia lo juzgara. Luego se alejó al coche de un conocido que le ofreció llevarla, con la cabeza erguida, sabiendo que había cumplido su parte. Mientras la ambulancia se alejaba, con la sirena encendida, dentro del restaurante, la gente empezó a moverse. Recogieron mesas volcadas y limpiaron el café derramado. El camarero pasó con más paños, disculpándose con los clientes que aún quedaban. El gerente apareció, nervioso, mirando en todas direcciones, intentando evaluar el alcance del daño, tanto físico como moral, en el local. 2 camioneros que habían permanecido en silencio comenzaron a hablar de lo inadmisible que era todo aquello. Uno de ellos comentó que había servido en el ejército y que un marine merece respeto, sea blanco o negro. Algunos clientes, antes mudos, susurraban que no podían creer que una escena así sucediera tan cerca. Es algo que uno ve en la televisión, pero nunca imagina que sea real. El restaurante, aún algo desordenado, parecía haber sido escenario de algo más grande que un simple acto de violencia. Se había convertido en un espejo incómodo que obligaba a cada persona a reflexionar sobre el verdadero significado de valentía, respeto y justicia. Y de repente quedó claro que, de no haber sido por el coraje de Collins y la resistencia silenciosa de James, Walter y aquella señora, aquella historia habría terminado de manera muy diferente y mucho más trágica. Una semana después, el Dixie Highway Diner era casi irreconocible. El gerente había mandado pintar las paredes, cambiado los manteles y limpiado cada rincón, como si quisiera borrar todo rastro de lo sucedido, pero no había pintura que borrara la memoria colectiva del lugar. Aquella mañana de sábado el salón estaba lleno, mucho más de lo habitual. Había fotógrafos, periodistas locales y vecinos de toda la ciudad. Muchos vestían camisetas con mensajes de apoyo a los veteranos y llevaban pancartas pidiendo justicia. En una de las paredes relucía una placa nueva colocada justo sobre el sitio donde siempre se sentaban James y Walter, en honor a nuestros héroes, que no necesitan demostrar nada para ser respetados. En un rincón, la señora estaba nuevamente sentada, esta vez rodeada de personas que la saludaban, algunas tomándole fotos,
otras estrechándole la mano con respeto. Al fondo había una pequeña mesa con una caja de donaciones para veteranos necesitados, casi llena de billetes y monedas. El gerente, con voz temblorosa pero sincera, anunció que a partir de ese día, todo veterano que entrara al restaurante tendría derecho a un desayuno gratis. Y por primera vez en mucho tiempo, pareció que el local respiraba un aire diferente, más ligero, como si, pese a todo, aún hubiera espacio para la esperanza. James estaba allí, con el lado izquierdo del rostro aún levemente morado, pero de pie, con la boina burdeos brillando bajo las luces del salón. Walter, aunque aún en recuperación, apareció por videoconferencia en una pantalla improvisada, sonriendo al ver a tanta gente reunida. Entonces, Collins, uniformado impecablemente, subió a un pequeño estrado y con tono firme, pero sin exageraciones, dijo que el verdadero servicio a la patria no termina al quitarse el uniforme, sino que continúa cada vez que alguien defiende la justicia y la dignidad humana. Cuando llamaron a James para entregarle una medalla simbólica de la comunidad, se desató un aplauso interminable. Él tomó el micrófono, respiró hondo y expresó: «No queremos lástima, queremos respeto. Eso es todo». Fue una frase sencilla, pero tan llena de verdad que muchos, incluso hombres adultos, se secaron las lágrimas en silencio. En ese instante todos supieron que jamás olvidarían aquel día, y aunque nadie podría borrar lo ocurrido, había una sensación casi tangible de que, al menos allí, algo había cambiado para siempre, aunque solo fuera la valentía de dejar de permanecer en silencio.